están conectados. Muchísimas gracias, Martín, y al museo por poder facilitarnos este espacio para compartir una partecita, porque realmente es muy variado lo que se hace desde Pedesivas Geociencias, pero siempre es bueno poder compartir algunas de las cosas que hacemos para estar más cerca de la gente, para que nos conozcan y también para generar mayores interrelaciones y sinergias a distintos niveles. Bueno, yo eh, les traje esta charla para compartir algunas de las experiencias, un caso de estudio en particular que ahora vamos a ver. Yo soy investigadora de Pedesivas Geociencias, soy docente de la universidad, estoy en el Centro Universitario Regional del Este, en Rocha. Llegué hace un rato desde Rocha para compartir esta charla acá. Soy antropóloga de formación de grado, o sea, soy arqueóloga, pero mis intereses de investigación, que ahora les voy a contar un poco, hicieron que complementara mi formación con maestría y doctorado en biología. No existía en ese momento el programa de Pedesivas Geociencias, sino seguramente hubiera hecho geociencias. Y ahora tengo la suerte de ser parte del equipo de geociencias para poder desarrollar parte de las investigaciones en ese marco. Y bueno, como les decía, la idea es compartir algunos ejemplos de trabajos que venimos realizando desde hace bastantes años vinculados a estos procesos de interrelación humano-ambiental con una profundidad temporal grande, es decir, desde un pasado remoto, desde el origen y el desarrollo del poblamiento humano en lo que hoy constituye nuestro territorio nacional, desde varias perspectivas y sobre todo teniendo en cuenta enfoques interdisciplinarios que, bueno, los temas, las problemáticas, muchos temas de trabajo en realidad trascienden ampliamente las fronteras de las disciplinas y es entonces cuando se hace necesario crear equipos que aporten desde distintas disciplinas, de distintos ángulos, y el trabajo colaborativo, interdisciplinario e incluso transdisciplinario. Entonces, bueno, lo que les traigo es un caso de estudio en particular, que es lo que venimos trabajando con los paisajes de los cerritos de indios del este del Uruguay. No sé si alguna vez escucharon hablar de los cerritos de indios. Algunos sí, otros capaz que no. Les voy a contar un poquito acá. Bueno, la región de estudio, esto les vuelvo a decir, es un caso de estudio porque estamos abordando estas temáticas en distintas zonas del territorio, pero es quizás donde tenemos mayor cantidad de tiempo de desarrollo de las investigaciones y mayor profundidad en el abordaje de los temas y por eso como caso era interesante compartirlo, ¿no? Bueno, el área de estudio es ahí, la región sureste del país, la cuenca de la Laguna Merín, el sector uruguayo de la cuenca de la Laguna Merín, que está inserto dentro del bioma Pampa, junto con todo lo que es nuestro país. Es una zona que se caracteriza por una gran diversidad ambiental, a veces en muy pocos kilómetros, 10, 15 kilómetros, pasamos de paisajes de sierras a llanuras medias con lagunas, con palmares, a llanuras bajas con bañados, a la costa oceánica, en muy poca distancia, entonces eso hace que tenga una gran heterogeneidad ambiental y muchísima riqueza también en términos de diversidad biológica. Pero es también un área, una zona, como casi todas, pero bueno, que está bajo muchísimas presiones de intensificación y conflictos socioambientales por cambios en el uso del suelo, por intensificación productiva, muchísimas obras de drenaje, de secación de humedales, con fines productivos, canalizaciones muchas, pero también una expansión muy intensa de la frontera agrícola, que eso está en gran parte atentando contra sistemas, contra la salud humana y también contra el patrimonio arqueológico, ¿no? Estos son algunos ejemplos de denuncias recientes dentro de las que el colectivo cercano de compañeras y compañeros del CURE también hemos estado involucrados, ¿no? Y bueno, como les decía, eso también afecta el patrimonio arqueológico, el registro arqueológico, el caso de los cerritos de indios. Eso que se ve en la imagen es un cerrito de indios que fue
está en medio de una arrocera como tantos otros, ha sido arado hasta la base, y eso, bueno, si bien la estructura en sí está dañada, pero no tanto, también es una afectación muy importante a lo que es todo el paisaje en general, que vamos a ver que tiene una enorme riqueza más allá del valor particular arqueológico. Entonces, bueno, esto ha hecho necesario abordajes, como les decía, integrales, interdisciplinarios, multiescalares, donde se pueda entender a estos paisajes como ese producto de la acumulación a lo largo del tiempo, y del tiempo no son 5 años, ni 10, ni 15, ni 20, son miles de años, de improntas de esas distintas formas de interrelación que los seres humanos han tenido con su entorno, ¿sí? Entonces el paisaje en realidad es eso, es la construcción que se produce de esa interacción a lo largo del tiempo y que tiene como esas huellas que van quedando acumuladas, ¿no? Como un palincesto donde se van acumulando esas señales a lo largo del tiempo. Y lo que sucede con las formas actuales de producción es que van arrasando, a diferencia de otras anteriores, con esas señales, van homogeneizando los paisajes, los ambientes, y van borrando gran parte de esas huellas que son fundamentales porque constituyen esos paisajes que son verdaderos paisajes bioculturales. Esta es una imagen de la guía que tienen ahí, quienes están presenciales, si quieren llevarse. Es una guía de interpretación de los paisajes arqueológicos de India Muerta. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro aporte, o cuál ha sido o está siendo nuestro aporte a esta discusión, a concebir estos paisajes en esa profundidad y desde una perspectiva multidisciplinaria? Son los trabajos que venimos realizando desde hace muchísimo tiempo, y antes que el equipo que está ahora, otros compañeros que fueron nuestros docentes también antes, que es el registro arqueológico vinculado a los cerritos de indios, que son estas estructuras antrópicas, o sea, fueron creadas por los seres humanos, eh, que tienen forma de montículo, que pueden ser desde pequeñitos hasta realmente altos, más de 7 metros de altura, y más alto que sobrevive hasta la actualidad, y que están vinculados, se desarrollan sobre todo en las zonas bajas, o vinculados a las zonas bajas del este, del noreste, parte del norte del territorio, toda la zona de humedales, y no solamente en Uruguay, sino también del lado brasilero, y son comunes este tipo de manifestaciones a las tierras bajas de toda América, ¿no? En el caso de nuestro territorio, de esta zona del país, comenzaron a ser construidos hace unos 5.500 años, ¿sí? O sea, es bastante tiempo, ¿no? Hace 5.500 años, por lo menos hasta donde conocemos hoy, comenzaron a construirse los primeros montículos. Estos son algunos ejemplos de excavaciones arqueológicas en montículos de San Luis y en la zona de Paso Barrancas y en el Bañado de India Muerta. Entonces, bueno, hoy día sabemos, porque bueno, se siguen haciendo trabajos de prospección y relevamiento, que hay muchos cerritos. No es que hayan sido 1, 2, 3 los que se construyeron, sino que se construyeron por miles, durante miles de años, desde hace unos 5.000 años hasta el periodo de contacto europeo. Hay cerritos donde se recuperan material histórico, cuentas de vidrio, balas de culebrín, dientes de caballo, es decir, estaban siendo utilizados al momento que llegaron los europeos. Sin embargo, no hay ningún registro escrito de ese contacto y que describa las poblaciones que construían o habitaban estos sitios. Bueno, ahí hay un mapa de distribución de una zona de India Muerta, donde se ve que realmente la concentración puede ser verdaderamente importante en algunos sectores, y esa fotografía de abajo es del conjunto en Sierra de los Ajos, donde hay lugares que hay 50, 60, 70 cerritos con esa. Generan realmente todo un paisaje y un relieve que no existiría si no estuvieran esas construcciones. ¿Cómo y para qué se construyeron? Bueno, ha habido mucho debate y muchos aportes, no hay unanimidad en un montón de cosas, pero en términos generales lo que sabemos es que no se construyeron de una sola vez, sino que fueron siendo construidos a lo largo de a veces cientos o miles de años,
a partir de la acumulación de sedimentos, con restos orgánicos, con desechos de la propia vida diaria, en algunos casos también con enterramientos humanos, y para múltiples fines, ¿no? Desde fines habitacionales, para vivir sobre estas estructuras que mantienen a salvo de las inundaciones, por ejemplo, pero también hay algunos que tienen evidencias de que fueron usados para cultivar, para enterrar a los muertos y seguramente para un montón de otras finalidades. Entonces, bueno, no, esto no es para detenernos a mucho profundizar en esto, pero sí que desde la arqueología siempre la relación de estas poblaciones constructoras de cerritos con el ambiente fue fundamental. Siempre se reconoció que estaban ahí porque estaban esos ambientes de humedales, solo que cambió mucho con el tiempo cómo se visualizó esa relación. Al principio se pensaba que eran algo determinista, o sea, estaba el ambiente y eso era lo que podía haber desde una visión muy simplista. Se consideraban los humedales como zonas improductivas y a las culturas o a las poblaciones humanas que vivían ahí como marginales, ¿no? Esto estamos hablando de previo a 1970, 1980. Eso fue cambiando y se fue visualizando esa relación al revés, como una posibilidad, como que eran justamente la productividad de esos ambientes lo que hacían posible que se hubieran desarrollado estas culturas. Y con el tiempo ha ido cambiando un poco esa perspectiva, tratando de enriquecerse y acumulando distintas capas de conocimiento que nos permite postular nuevas preguntas, ¿no? Bueno, esto es simplemente de esa perspectiva de determinista cuando se consideraban marginales los ambientes y las poblaciones que hoy estamos estudiando. El posibilismo que ya vinculaba a estos constructores de cerritos con condiciones del ambiente que daban mucha productividad y alta eficiencia, eso es lo que habría hecho posible el desarrollo de estas culturas relativamente más complejas. Pero bueno, estas perspectivas también tenían un fuerte actualismo, o sea, uno trabaja el vínculo entre las personas y el ambiente a lo largo del tiempo, pero no puede asumir que el ambiente fue siempre igual, ¿no? Entonces se hizo necesario tratar de entender también cómo había cambiado ese ambiente, primero por causas naturales. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con Felipe, que vino a dar la conferencia la semana pasada, por ejemplo, estudiando registros de fondos de lagunas costeras, ¿no? Donde van quedando acumulados con el sedimento indicadores que dan cuenta de cómo a lo largo del tiempo fue cambiando los aspectos biológicos, químicos, físicos de esas cuencas y que nos ayudan a reconstruir cómo fueron cambiando los ambientes, ¿no? Pero también estudiando esto mismo en las secuencias arqueológicas para ver, bueno, cómo fue cambiando, para entender, por ejemplo, los sistemas de subsistencia, es decir, cómo las poblaciones humanas diseñaron sus estrategias para obtener alimentos, medicinas, fibras. Uno tiene que saber qué había en el ambiente en ese momento. Y para eso es necesario este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, estos son muy a modo de ejemplo, pudimos ver que la costa y las lagunas costeras, lejos de ser siempre como las conocemos hoy, en realidad estuvieron muy afectadas por los cambios en los últimos 5.000 años, por ejemplo, del nivel del mar. ¿Sí? No sé si ustedes sabían, pero hace 10.000 años el nivel del mar estaba 100 metros por debajo del nivel actual. Veníamos saliendo de la última era glacial, entonces el mar estaba muy, muy retraído. Muy posiblemente las ocupaciones humanas de ese periodo estén hoy bajo agua. ¿Sí? Porque la costa actual en realidad estaba muy dentro de lo que hoy es la costa oceánica, el océano. Y bueno, y después de eso, hace unos 5.000 años, por ejemplo, el mar subió por encima del nivel actual, las lagunas se transformaron en golfos, todo eso fue cambiando la dinámica de los humedales, la disponibilidad de territorio, de recursos, y eso afectó muchísimo a las estrategias humanas de ocupación y también de subsistencia. Esto no me voy a detener, pero bueno, son modelos de reconstrucciones paleoambientales que fueron la base para entender cómo fue esa interacción.
Y ahí un poquito lo que les decía, ahí tienen el mapa, por ejemplo, de cómo sería nuestra costa hace unos 10.000 años, ¿sí? O sea, realmente mucho más amplio el territorio, hace unos 5.500 y cómo fue evolucionando hasta la actualidad. Y de hecho, cuando los primeros cerritos comienzan a ser construidos, donde hoy es los bañados de India Muerta y la zona de San Luis, que hoy es una zona interior, en realidad como el mar estaba muy por encima del nivel actual, era una zona bastante costera, era una zona cerca de la costa. Y no había cerritos en las zonas más bajas directamente porque esas zonas más bajas estaban invadidas por el mar o eran humedales salobres. Entonces eso nos permitió entender también cómo fueron las estrategias de ocupación del territorio y cómo las poblaciones humanas se fueron moviendo y adaptando a esos cambios. Esos son algunos ejemplos de cómo empezamos a trabajar en estas formas de interacción. Pero en los últimos años, además de interesarnos en ver cómo cambió el ambiente y cómo las personas se adaptaron a esos cambios, nos empezamos a preguntar, ¿y qué pasa al revés? ¿Cómo esas adaptaciones humanas generaron algún cambio en el ambiente? ¿Podemos rastrear modificaciones humanas, impactos antrópicos en el ambiente desde tiempos antiguos? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en impactos como cosas negativas. Impacto no pueden ser también impactos positivos. ¿Existen estrategias, podemos encontrar evidencias de esos impactos humanos de larga data que hayan dejado marcas en estos paisajes? Y si vemos justamente toda esta dimensión de los cerritos de indios justamente desde esa perspectiva, ¿qué sucede? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en este tema de la agencia humana, ¿sí? Agencia entendida como el protagonismo del ser humano en esa configuración del ambiente, que no necesariamente tiene que ser intencional. A veces son cambios que se producen por la acumulación de prácticas no intencionales, pero que tampoco significa que sean desconocidas, sino que también pueden ser reconocidas y adaptadas a las propias estrategias. Entonces, bueno, en términos de este tipo de prácticas hay algunas que son muy fáciles de identificar arqueológicamente porque tienen una gran visibilidad, como son, por ejemplo, la manipulación de suelos, la creación de arquitectura en tierra, la propia construcción de los cerritos es una práctica de modificación del paisaje visible, porque uno va al campo y los ve, sobre todo en estas zonas bajas inundables. Pero también hay un conjunto de prácticas que son, como les decía, poco intensivas, pero frecuentes, que a lo largo de miles de años pudieron haber generado cambios también en estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de recolección y dispersión de semillas, de cultivo, de quemas de campo y de pajonales para acondicionar espacios. ¿Qué pasa si esas prácticas se mantienen a lo largo de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años? Quizás lo que estamos viendo ahora no es tan natural como se cree, sino que también es ese producto de esas formas de interacción de largo tiempo. Entonces, bueno, quería compartirles algunas de estas evidencias que son las que nos llevan a hablar de estos paisajes domesticados o estas prácticas de domesticación del paisaje y de gestión de la biodiversidad desde tiempos milenarios, ¿no? Y estos otro tipo de impactos humanos sobre el ambiente y en particular en el contexto de estas investigaciones, lo vinculado con el manejo de especies vegetales y de poblaciones silvestres y domesticadas, la generación de suelos antropogénicos, que vamos a ver que son suelos únicos en el país, que tienen propiedades que realmente los hacen especiales, la propia arquitectura en tierra y el manejo del fuego, si llegamos, para como algunos ejemplos de evidencias que tenemos de cómo estas prácticas se han producido a lo largo de miles de años y han generado estos ambientes tan particulares, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a, a la obtención, procesamiento y consumo de recursos vegetales, lo que conocemos hoy en estos sitios es que en realidad hay una variedad muy grande de plantas que fueron aprovechadas, recolectadas, procesadas, manejadas, cultivadas
y algunas incluso no tenemos evidencias de manejo, pero sí fuertes presunciones, porque son prácticas que se mantienen hasta hoy día, ¿no? Entonces, entre ellas, por ejemplo, entre las plantas silvestres, unas que destacan y mucho son las palmeras. No sé si conocen los palmares de Butiá, de la región este, pero bueno, son concentraciones muy importantes de recursos. Las palmas tienen multiplicidad de usos, se come el fruto, se come la semilla, se come el palmito, las hojas sirven para un montón de propósitos. Muchos de esos usos se mantienen hasta el día de hoy para quinchar, para hacer sombreros, para construcción, un montón de usos. Imagínense estos palmares y las poblaciones teniendo acceso a este recurso, realmente fue, sin lugar a dudas, fundamental para la subsistencia en términos generales, ¿no? Y de hecho el registro arqueológico así lo indica. Tenemos evidencias de más de 8.500 años de antigüedad, de consumo, porque se recuperan los coquitos quemados de las palmas en los sitios arqueológicos. O sea, ya sabemos que hace 8.500 años se estaban utilizando las palmeras. También hay algunos instrumentos específicos como los rompecoquitos que se siguen usando hasta el día de hoy para fragmentar el coquito y extraer la almendra. Y bueno, recuperados en sitios arqueológicos, en cerritos, han recuperado un montón de estos coquitos quemados que nos permiten justamente dimensionar la importancia que tenía este recurso para estos grupos humanos, ¿no? También a nivel microscópico, estos son células, o sea, esto es microscópico, son células que se silicifican en las plantas, se llaman silicofitolitos, esas que tienen forma así de estrellada son de palmeras y son muy frecuentes también encontrar en los sitios arqueológicos. En los sedimentos, pero también pegados en las vasijas, se les pegaba la comida también, igual que nos pasa hoy en día. También se han recuperado en el sarro dental de individuos que están enterrados en los cerritos. Es decir, era muy importante el consumo de este recurso, ¿no? Y bueno, a nivel etnográfico, las palmeras, como les decía, son de los recursos más importantes. Y bueno, y el tema es que hay algunas preguntas que surgen, porque hay también muchos mitos y muchas presunciones de las palmeras fueron importantes para las poblaciones humanas, lo son hoy todavía en el territorio. Pero ¿qué incidencia tuvieron las poblaciones humanas? ¿Qué incidencias tuvieron los indígenas, por ejemplo, sobre el palmar? ¿Habrán tenido prácticas de manejo? ¿Habrán trasplantado, dispersado? Muchos han hablado del camino del indio y los palmares, aunque son especies diferentes, pero ¿podemos rastrear parte de esas prácticas? Posiblemente existieron muchas prácticas de manejo que determinaron o que afectaron el palmar y su distribución. Lo que sabemos hoy, tenemos evidencias de colecta, aprovechamiento de hojas, frutos y de dispersión, porque muchos de estos sitios están fuera del palmar. Entonces, posiblemente mucha dispersión del palmar tuvo que ver también con estas prácticas antiguas de recolección y consumo. Y tenemos presunciones de manejo, de protección, de trasplante, favorecimiento, que es más difícil de probar. Actualmente estamos con un proyecto en curso de investigación que se llama Evolución Histórica y Diversidad, bases para el manejo y conservación de los palmares de Butiá, donde estamos combinando análisis genéticos de distintas poblaciones de Butiá en Uruguay y en Brasil, con estudios en profundidad temporal, sobre todo vinculado a prácticas del fuego y tratando de evaluar los cambios en la densidad y distribución del palmar a través del tiempo para ver si podemos por ahí también tener un poquito más de información que nos dé luz sobre estas preguntas que a veces son difíciles de comprobar, ¿no? De tratar de tener esas evidencias. Y con respecto a las plantas cultivadas, bueno, también desde cuando se empezó a trabajar en los cerritos, hace ya muchos años, se pensaba que el cultivo de especies era algo relativamente reciente en nuestro territorio, que había ingresado con los guaraníes en periodos casi que en el periodo del contacto europeo. Sin embargo, a partir de los estudios arqueobotánicos se ha encontrado evidencias bastante tempranas de cultivo, por ejemplo, de maíz, de zapallos, de porotos y de otras variedades más,
con 4.000 años, 3.000 años, es decir, bastante temprano, ¿sí? Entonces eso también nos habla de que estos grupos, además de colectar y aprovechar los recursos silvestres, también cultivaban. Y esto de nuevo se encuentra en los sedimentos, se encuentran las vasijas, se encuentran los dientes, se encuentra, ahora vamos a ver también en el registro isotópico de los huesos humanos también, y lo interesante es que también hemos encontrado algunas estructuras en tierra más pequeñas que tienen evidencias de que fueron utilizadas para producir, para cultivar. ¿Sí? No cerritos grandes, sino pequeños microrrelieves que desde la evidencia química, física y biológica estaría indicando que son estructuras de cultivo. ¿Sí? Entonces eso nos permite hablar de estrategias y técnicas constructivas de cultivo milenarias. Y como les decía, los isótopos estables, no sé si han escuchado hablar de estudios de isótopos estables, pero que nos permiten trazar a nivel de la composición de los huesos, en este caso de carbono y nitrógeno, la dieta en grandes términos. Sin embargo, dicen que que estas poblaciones no vivían de los productos del cultivo. O sea, cultivaban, sí, pero no era la base de su alimentación. Y eso también rompe algunos otros mitos de que siempre que hay cultivo hay sociedades agrícolas, pero simplemente adaptaron plantas cultivadas a su estrategia mucho más amplia que daba cuenta de recursos animales y vegetales de un ambiente muy favorable para la subsistencia. Y nuevamente las preguntas, ¿podemos hablar entonces de la existencia de agroecosistemas hace miles de años? Y sí podemos hablar porque tenemos evidencias de producción de cultivo de especies domésticas, de consumo con cierta tecnología específica y de arquitectura en tierra con fines productivos también. Y de hecho, esa foto que está ahí es actual y es en un cerrito, es en una ladera de un cerrito, donde los trabajadores del arroz, que mientras están trabajando en la zafra acampan en los cerritos, utilizan las laderas de los cerritos para plantar. ¿Y saben qué plantan? Maíz, zapallo, principalmente, ¿no? Entonces también hay, y no son casos únicos, muchos cerritos de la región fueron usados históricamente y siguen siendo utilizados hasta la actualidad para plantar, ¿sí? Entonces no solo fueron antiguamente agroecosistemas, sino que mantienen alguno de sus usos. ¿Y por qué fueron y siguen siendo utilizados para plantar? Y aquí vamos a otra de las líneas de evidencia que realmente hemos empezado a trabajar hace no tanto tiempo. Y es que estos suelos que constituyen los cerritos son suelos únicos, son suelos, no suelos naturales, son suelos antrópicos, fueron creados por el ser humano desde hace miles de años. Y tienen características, sobre todo de fertilidad, que no tiene casi ningún suelo natural, ¿sí? Ustedes que están estudiando química, por ejemplo, en algunos de estos cerritos, cuando medimos el fósforo disponible, da valores de 600, 700, 1000 partes por millón, y cuando medimos los suelos de afuera dan 2, 3, 4. ¿Sí? Esa es la relación. Y estamos hablando que miles de años después, hoy podemos tener un suelo con mucha riqueza en fósforo porque le podemos agregar fósforo. ¿Qué pasa con ese fósforo al año siguiente? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué hace ese fósforo? ¿Se queda retenido en el suelo? Se va, ¿verdad? Se va con la escorrentía, se va con el agua. Es parte de los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, en los sistemas acuáticos, los procesos de eutrofización, los bloom de algas, ¿sí? Es parte de esa descarga de nutrientes que mandamos al agua por enriquecer los suelos. ¿Cómo hacía esta gente para enriquecer suelos y que 2.000, 3.000, 4.000 años después tenga estos valores? Eso estamos tratando de averiguar. ¿Sí? Es parte de las cosas que estamos tratando. Hay un proyecto de doctorado de una estudiante que incluso va a hacer experimentación para tratar de desentrañar. Obviamente no vamos a esperar 4.000 años para ver si siguen siendo ricos, pero con que 5 años después, 10 años después mantengan parte de sus cualidades, ya sería también una alternativa muy importante desde el punto de vista ambiental y de la sostenibilidad
que puede aportar a resolver o a minimizar o mitigar algunos impactos que estamos teniendo hoy en los sistemas. Entonces, bueno, eso fue reconocido también por las poblaciones históricas que cultivan todavía en los cerritos, porque, bueno, son suelos muy ricos en nutrientes, son porosos, al lado de esos suelos pesados, arcillosos de las planicies inundables, son suelos porosos, ricos, están sobrelevados, nos inundan, entonces son realmente muy atractivos para la producción vegetal. Y de hecho, aunque capaz que no se dan cuenta, eso que se ve abajo en la foto, que se ven montecitos, son conjuntos de cerritos. Los cerritos no los vemos porque están cubiertos de bosque, ¿sí? Porque así como sirven también para que uno vaya a plantar, también sirven para que se desarrollen bosques en lugares donde no podrían existir los bosques, porque estamos hablando de bañados, pajonales, humedales, que no son propicios para que crezcan los árboles. Entonces, esos árboles están ahí, eso es un conjunto de 8 cerritos que no los vemos porque están cubiertos de bosques, esos árboles están ahí justamente porque están esos cerritos con esas propiedades, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos también para ilustrar parte de lo que son los trabajos de campo, porque para generar estos datos hay que hacer mucho trabajo de campo, hay que meter pala, hay que excavar, hay que muestrear, eh, dentro y fuera de los cerritos para comparar, y después mucho trabajo también de laboratorio para caracterizar químicamente, bueno, por ejemplo, ahí hay varias fotos de análisis químicos con determinación de pH, difractometrías, hacemos un montón de análisis de distintos tipos para poder caracterizar esos suelos, hasta mirar en lupa los restos que tienen muchos restos de huesitos quemados, de carbones, que son parte de lo que le da esas propiedades tan únicas. Y bueno, como les decía, parte de las consecuencias funcionales de que estén ahí es que se generan estos parches de bosques, ¿sí? Nosotros a veces podemos identificar dónde hay cerritos mirando fotos aéreas en el Google Earth, por ejemplo, porque cuando uno ve en medio del humedal islitas de árboles, dice, bueno, esto puede ser un cerrito. Y de hecho la gente en el campo los conoce como islas. Y tienen nombres, la isla de Alberto, la isla de la Vaca Negra, la isla Larga, y son islas porque tienen esta configuración arbolada y cuando se inundan los campos es lo único que queda fuera del agua. Por eso también se usan para construir arriba, para plantar y para múltiples usos, ¿no? Y bueno, también sirven de refugio de un montón de flora, de fauna, inclusive del ganado doméstico, que a veces es el único lugar que tiene para refugiarse del sol en verano y de las inundaciones cuando está crecido, ¿no? Entonces hacen un uso realmente muy intensivo. Y bueno, parte también del trabajo fue ver esta relación entre cerritos y bosques. ¿Es tan así? Y bueno, hicimos un relevamiento, no los voy a aburrir con esto, pero de ver la relación que existía entre la presencia de cerritos y la probabilidad de ocurrencia de esos bosques, y vimos que sí, que hay una relación estadísticamente significativa. Es una forma de comprobar lo que cualquier persona en el campo sabe y te dice, pero a veces la ciencia nos exige probar eso, las cosas que igual ya se saben, pero es importante decir sí, es así, está mostrado, es estadísticamente significativo que la presencia de los cerritos aumenta la probabilidad de que exista el bosque. Y esto es importante porque Uruguay es uno de los países con menos superficie boscosa de toda América Latina y el Caribe, ¿sí? Tenemos muy poco. Y bueno, mucho de lo que tenemos tampoco lo tenemos muy bien. Entonces, estamos hablando de que estos son bosques que están ahí porque están vinculados a estas propiedades edáficas particulares de los cerritos y que forman estas islas que además son corredores biológicos que conectan distintos ambientes. Y no solo eso, por suerte, y en esta cuestión del trabajo interdisciplinario, se nos ocurrió también que estaría bueno ver cómo son estos bosques. ¿Son iguales que cualquier bosque nativo? ¿Tienen alguna particularidad? ¿Cuáles son las especies que integran esos bosques? Y lo que encontramos es que son comunidades únicas.
no se parecen a las de ningún bosque nativo, no en cuanto a que tengan especies raras, sino que la estructura que tienen es diferente. Hay combinación de especies que no se da en un bosque ribereño, ni en un bosque serrano, ni en otro tipo de formaciones vegetales. ¿Sí? Y esto implicó, por ejemplo, identificar en campo, herborizar, cosas que Mario conoce muy bien, y identificar distintas especies, sobre todo las especies leñosas que son las de mayor cantidad de tiempo, porque bueno, las herbáceas tienen muchísimo más dinámica. Y también hay un par de tesis de doctorado que están trabajando justamente con esta temática de caracterizar estos bosques que son únicos en el país, ¿no? Y reconocerlos como tales. Son un tipo diferente de bosque. Sería una nueva categoría de bosque que está representada por estos bosques de los cerritos. Y bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Tienen una estructura particular donde dominan por, en la estructura algunas especies como el tala, el coronilla, los ombúes, que son raros en un humedal y sin embargo capaz que no dominan en cantidad, pero sí cuando uno ve los cerritos y ve un ombú arriba de un cerrito, que es muy frecuente, realmente es una presencia muy importante y hay muchos cerritos con ombúes. Y bueno, esto también lleva a nuevas preguntas. Bueno, eso por ejemplo también son un par de cerritos, ahí se ven varios ombúes. Estos bosques se desarrollaron después de que los cerritos se abandonaron y entonces es una consecuencia de esas condiciones particulares de los suelos o fueron promovidos desde hace miles de años y ya entonces hay también una intervención humana en trasplantar o favorecer algunas especies sobre otras y lo que vemos ahora es una herencia de eso o es una combinación entre eso y plantas que después fueron colonizando, más los impactos antrópicos modernos. Es toda una pregunta. Y volvemos al tema de la agencia humana, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió también mirar esas plantas que hay en los cerritos, árboles y no árboles. ¿Son plantas útiles? ¿Sirven para algo? ¿Podrían haber sido llevadas a los cerritos por algún tema en particular? Y bueno, esto habría que actualizarlo porque todo el tiempo se están conociendo datos nuevos, pero más del 60% de las plantas que vimos en los cerritos tienen referencias etnobotánicas, es decir, fueron o son utilizados incluso hoy día por las poblaciones de la región. O sea, hay muchas plantas, sea que fueran llevados ahí o no, no importa, tienen además de un valor biológico, un valor cultural importante porque son como un mini market de recursos para múltiples usos. Y cuando listamos y vemos de esas plantas que tenemos, cuáles son las que tienen mayor valor de uso en la literatura etnobotánica, justamente las dos plantas con más cantidad de uso son el tala y el coronilla. Son dos de las especies que estructuran los bosques de los cerritos. No sé. Es tentador, ¿verdad? Y estamos teniendo los primeros resultados de análisis paleoetnobotánicos, arqueobotánicos en profundidad, que nos muestran que, por ejemplo, estos son esporas de hongos que se conservan mejor que el polen, por ejemplo, pero que las comunidades boscosas ya estaban presentes en los cerritos hace miles de años. O sea, no es que una vez que se abandonaron los cerritos colonizaron los árboles, sino que ya había árboles mientras los cerritos eran ocupados, construidos, utilizados. Y el poquito polen que hemos podido recuperar nos dice que algunas especies como el ombú, el tala, el esquinus, o sea, los molles ya estaban presentes en ese tiempo. Es decir, capaz que la configuración actual es una mezcla de componentes, pero esas especies estaban ahí hace miles de años y posiblemente lo que tenemos hoy sea una combinación entre sucesivas generaciones que se fueron regenerando en los cerritos y alguna especie nueva que haya ingresado o alguna que haya desaparecido por cambios recientes. Y lo que les decía, junto con esta vegetación también hay una fauna impresionante a través de trabajos de fototrampeo, las cámaras trampas que pusimos durante varios años en los cerritos, encontramos un montón de especies de mamíferos, de reptiles,
roedores, inclusive algunas especies prioritarias para la conservación, varias especies de zorro, gato montés, bueno, tatú, mulita, que habitan o ocupan los cerritos en determinados periodos. Tenemos videos de zorros saliendo de madrigueras con crías de adentro de los cerritos, por ejemplo. O sea, usan cuevas o hacen cuevas y ahí tienen sus crías. Están utilizando esos espacios igual que otro montón de fauna. Un montón de aves. Ustedes piensen que es un sistema de campo y de humedales con parches de bosque. Eso permite que coexistan especies que son típicas de los bosques con especies del campo, con especies del humedal, y todo eso aporta riqueza y diversidad biológica a ambientes que ya de por sí son ricos. Y más recientemente, trabajo de compañeros de Facultad de Ciencias que están haciendo estudios de murciélagos en los cerritos, ¿sí? Como otra parte de la fauna. Ellos estaban trabajando mucho con temas de fraccionamiento de hábitat y en tema de los murciélagos, y este es un tipo diferente de fraccionamiento de hábitat. No es por pérdida de hábitat, sino por creación de parches en otra matriz. Y están encontrando datos realmente interesantes de especies que perchan en los cerritos, pero que también se alimentan en los cerritos. Y hay otra cosa bien interesante que nos decía Germán Boto, que es el docente que estaba a cargo de la investigación, y es que en muchos países, por ejemplo en Norteamérica, en grandes superficies de monocultivo, se plantan árboles para que perchen murciélagos y que sirvan como control biológico de plagas y usar menos químicos en el combate de las plagas. Bueno, pero acá ya los tenemos esos árboles en los cerritos que están en medio de las plantaciones o cerca, donde perchan los murciélagos. Entonces, también es interesante poder abordar esa otra dimensión de otro tipo de servicios que puedan estar brindando y que podrían servir también para disminuir el impacto del uso de agrotóxicos en estos sistemas, ¿no? Y creo que tengo unos minutos, así que les voy a contar esto último, que es el tema del fuego. Esto es parte de una tesis de Pedesiva Geociencias que se defendió hace poquito de Alfonso Machado, pero que se suma a otro tipo de a otros estudios en otros sistemas donde estamos analizando microcarbones, ¿sí? Carbones microscópicos en distintas lagunas o sistemas, para ver cómo ha sido la evidencia del uso del fuego a través del tiempo, ¿sí? Y si bien lo que se ve en esos gráficos es que los incendios se han disparado en los últimos años, sobre todo porque se queman humedales, pajonales, con fines productivos. La presencia del fuego como elemento humano para condicionar espacios y ambientes se retrotrae a miles de años, ¿sí? No con la intensidad actual, que realmente a veces se descontrola y genera bastante daño en los ambientes, pero sí con bastante antigüedad. Y también lo vemos en los sitios arqueológicos, en los sedimentos, y es parte de lo que hace que esos suelos sean tan únicos, ¿no? Y hoy se conoce desde el punto de vista productivo y se habla mucho del biochar. No sé si alguna vez escucharon hablar del biochar, que es el carbono orgánico, vegetal, que se utiliza como enmienda para los suelos, para hacerlos más fértiles. Bueno, estos hace miles de años ya producían biochar y suelos enriquecidos, unos compost que ojalá algún día entendamos cómo eran generados. Un poquito de química para los presentes acá. También algunos otros análisis de pirólisis y termogravimetría y otros análisis que hacen los compañeros químicos que son impresionantes, también nos muestran la importancia del fuego en la construcción de estos suelos y en el tiempo, y también la presencia de lignina vinculada al desarrollo de estos bosques en los cerritos a lo largo de miles de años. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un manejo ambiental de larga data, ¿no? Con el fuego, la creación de suelos, esta generación de islas forestales, que hay una continuidad histórica en muchos usos, que tienen un rol, que no son cosas que quedaron relictuales del pasado, sino que son resignificadas y utilizadas en la actualidad,
pero que son paisajes actuales que están amenazados por nuestras formas modernas de habitar y de producir en los territorios. Ahí hay una foto de un arrozal y lo que se ve recortando el horizonte, esos bosquecitos así redonditos, son cerritos, ¿sí? Y la foto que les mostraba hoy. Entonces, más allá de las estructuras en sí, son los paisajes los que están siendo amenazados por esta homogeneización del uso del suelo, ¿sí? Además de que los afectan y de que el cerrito no es el sitio, sino que es todo el contexto, también los paisajes en sí, en su totalidad, que es lo que a nosotros nos importa más en estos momentos, están siendo realmente vulnerados. Entonces, bueno, un poco para redondear, tenemos que estos paisajes actuales son el producto de estas interacciones entre las personas y los ambientes a lo largo de miles y miles de años, ¿no? Que son procesos realmente de coevolución. Nosotros podemos afirmar que los constructores de cerritos, las poblaciones constructoras de cerritos estaban creando nichos, ¿sí? Al crear esos suelos, esas estructuras, al llevar árboles, al concentrar fauna ahí, estaban favoreciendo el ambiente que también en beneficio de sus propios intereses, estaban creando nichos ecológicos que también repercutían positivamente en la supervivencia y el éxito de estas poblaciones. Estos efectos, muchos de ellos positivos en términos ecológicos, perduran hasta la actualidad. Tenemos bosques donde no habría bosques. Tenemos refugios de fauna en lugares donde esa fauna no podría estar si no estuvieran estos bosques y estos cerritos. Entonces es una creación de parches ambientales que genera mayor riqueza y diversidad en el ambiente. Eso nos tiene que enseñar algo sobre otras formas posibles de habitar, de relacionarnos con el entorno, que no sea solo en forma directa, extractiva y perjudicando y empobreciendo los ambientes, sino que también se puede interactuar en una forma que enriquezca la vida en general en estos territorios, ¿no? Bueno, este saber hacer que, como les decía, en el caso, por ejemplo, de los suelos o en el caso del tema de los murciélagos y demás, que también tiene valor de un punto de vista práctico, porque nos puede ayudar a encontrar alternativas para algunos problemas que tenemos hoy ambientales, productivos, lo que hablábamos del fósforo en los suelos, lo que hablábamos del uso de agrotóxicos, lo que hablamos de tener refugios de biodiversidad, ¿sí? Que es fundamental también para tener mayores alternativas a futuro ante condiciones que son inciertas, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía son evidencias de otras formas de interacción humano-ambiental que ayudan a dimensionar y a desnaturalizar las propias como las únicas posibles o como las que son necesariamente parte de un desarrollo unilineal al que tenemos que llegar. Podemos pensar en otras alternativas posibles, ¿no? Y también esto es importante, son paisajes vivos, que son resignificados, que son dinámicos, la gente los usa, no hay que protegerlos del uso de la gente, son parte, la gente es parte, esos paisajes coevolucionaron en la interacción con las personas les dan uso hoy, y no es que hay que hacer áreas de exclusión donde nadie pueda entrar y nadie pueda tocar, no es esa la alternativa. Hay que encontrar alternativas donde se pueda producir, donde se pueda habitar, respetando y manteniendo estos valores, ¿no? Laura, Sí. desde acá, Nicolás pregunta cómo hacen la gestión para ingresar a estudiar y conservar los cerritos cuando la mayoría de esas tierras son de terratenientes y de empresas, sobre todo extranjeras. Qué buena pregunta. Es difícil, es muy difícil, es verdad, salvo muy poquitos cerritos, los demás están todos en tierras privadas. Gran parte del desafío es justamente promover la información. Mucha gente no sabe, o sea, sí puede saber que hay cerritos en su campo, la sensibilización, la puesta en valor, dimensionar que tienen estos otros valores, más allá del valor arqueológico, cultural en sí, sino todo este valor integral, es la mejor estrategia a mediano y largo plazo para su conservación. Pero parece que estaba todo diseñada la pregunta, porque para terminar quería contarles de una iniciativa relativamente reciente
en la que estamos embarcados y que es parte de todos nosotros, porque hace unos años el Instituto Nacional de Colonización adquirió un predio cerca de Lascano, ahí en los Bañados de India Muerta, de unas 1000 hectáreas, y en ese predio había muchos cerritos. Y hubo cierta sensibilidad, interés y reclamo también de la población y las comunidades de qué se iba a hacer con esos cerritos y qué uso productivo se le iba a dar a ese campo. Entonces, todo esto derivó en un convenio entre el instituto y el CURE y un comodato entre la universidad y el Instituto de Colonización, a partir del cual hay 3 unidades de cerritos en ese padrón, que son los que están marcados ahí, 3 conjuntos que en total son unas 20 hectáreas, que tienen más de 20 y algo de cerritos entre los 3, que hoy están en comodato, o sea, son responsabilidad de la universidad, su gestión. En realidad la gestión se realiza en forma colaborativa entre el instituto, la universidad y el grupo de colonos Cerros Lindos, que son los productores familiares que fueron asignados para el uso de ese territorio. Entonces, las decisiones de manejo se toman en conjunto. Esos cerritos están cercados, esas unidades, pero no están excluidas. Están cercados para monitorear junto con los productores, por ejemplo, cuánto ganado ingresa, qué efectos tiene, mantener cierta altura del pasto, y son unidades de investigación, monitoreo y conservación. La idea es utilizarlas como sitios para llevar a cabo investigación colaborativa, pero también para promover el conocimiento, la puesta en valor y la conservación, no solo de los cerritos, sino de estos paisajes en su totalidad. Entonces, estos son de los pocos que hoy estarían en campos públicos y además bajo una gestión colaborativa entre el Instituto, el CURE y el Grupo de Colonos Cerros Lindos. Y en ese sentido les invito también, hay algunos videos de difusión cortos, tienen 6, 7 minutos, que hablan de parte de este proceso, ¿no? De qué son los cerritos, el proyecto que tuvimos junto con para implementar estas unidades, los cerritos y la biodiversidad, el tema de los suelos y los cerritos, y estamos ahí con un par más que esperamos que puedan salir pronto, que tienen que ver con la fauna y los métodos de relevamiento y demás, como también parte de dar a conocer y difundir y sensibilizar sobre este tema, que como decíamos es la única forma, uno puede tener muchas medidas legales, porque de hecho como parte del patrimonio arqueológico está prohibida la destrucción de los cerritos, pero lo que pasa tierra adentro nadie lo sabe, nadie monitorea, entonces es una forma de cuidado que no es viable. Si eso lo acompañamos con que la gente entienda que no son un obstáculo, que al revés, todo lo que pueden promover y aportar, sería la mejor forma de apuntar a su conservación, con uso responsable y sobre todo de esta perspectiva de paisaje que es fundamental para integrar todos los componentes de valor que tiene. Y por eso estamos acá, para compartir con quienes les interese y quieran escuchar, preguntar, intercambiar, que esto existe y que hay temas, Joaquín. Claro. Sí. Bueno, viste que la nación indígena más popular, al principio hablaste que existe que las películas de la Comisión de 500 años. Pero no había históricos sobre entonces no fue posible ocuparlos de la aplicación indígena nacional y interpretar el inicio de eso. Capaz que repito la pregunta por si no escucharon. Joaquín pregunta sobre posibles líneas o evidencias de la vinculación étnica, vendría a ser de estos constructores de cerritos, siendo que ocuparon el territorio tanto tiempo que estaban en el momento del contacto español, pero no hay registros históricos, fuentes documentales que digan quiénes eran, o cómo eran o cómo habitaban. Por ahora no se han encontrado, es verdad que hay un silencio, un vacío histórico muy importante porque en nuestro territorio
al principio del contacto en realidad solo fue apenas contactado por la costa, porque no interesaba lo que había acá, sino tener acceso a vías fluviales para llegar al oro. O sea, no había interés en lo que pasaba en este territorio. No hubo hasta 200 años después, cuando se dieron cuenta de que había otra riqueza y que era nuestras tierras, nuestros pastos y el ganado que ya había ingresado y era un recurso importante y valioso. Pero ahí pasaron 200 años. Los indígenas ya se habían vuelto ecuestres, ganaderos, fueron parte de la gestión del ganado y las vaquerías del este, y trabajaron también. Hubo también tema de esclavitud, de los bandeirantes que venían de Brasil para capturar esclavos, el impacto de las enfermedades infecciosas que diezmaron la población también. Entonces ahí hay un vacío histórico. Hoy las herramientas que hay para vincular es la genética. Y ahí tenemos dos temas. Uno, que no siempre se enterró en los cerritos. Los enterramientos en cerritos datan de los últimos 2.000, 2.500 años. O sea, no tenemos evidencia de los de hace 4.000. Y los estudios genéticos son bastante recientes, pero nos han abierto todo un nuevo mundo para contestar algunas preguntas. Por ejemplo, de los vínculos con otras poblaciones, que nuevamente las poblaciones que conocemos de tiempos históricos ya estaban muy impactadas, ya estaban en modo de resistencia, ya se habían mezclado distintos grupos, o sea, no hay grupos muy puros. Exacto. Pero, por ejemplo, sí se encontraron algunas mutaciones particulares en individuos de los cerritos que se pudieron rastrear a población actual en el territorio y que también tienen vinculación con los restos de Baimaca que fueron repatriados de París. Pero bueno, ahí hay otro tema también, y es que el rapto y el intercambio de mujeres era una práctica frecuente y que el ADN que se está haciendo es el ADN mitocondrial, que es por vía materna. Entonces, una cosa es la información genética de la ancestría materna y otra cosa es pensar si eran del mismo grupo cultural étnico. Hay muchas, pero es una línea interesante. Lo que sí es interesante es que en un mismo cerrito, en más de un caso, individuos enterrados con mucho tiempo de diferencia, 100, 200, 600 años, están emparentados. Eso quiere decir que hay linajes o que hay vínculos entre familias y cerritos que nos hablan de la recurrencia, la reincidencia y del sentimiento de pertenencia a un territorio. En algún momento se llegará a algo más, pero a lo que sabíamos hace 20 años es una gran diferencia. Después hay estudios históricos, Diego Braco, que es historiador, con López Mas han trabajado mucho con registros que apuntarían a que los guenoas históricos podrían haber sido los descendientes de esos constructores de cerritos que se volvieron ecuestres y que eran los que gestionaban el ganado para los jesuitas en ese territorio. Hasta ahí lo que puedo contestar de lo que sé hasta ahora. No sé si tienen más preguntas. Sí. Nosotros mismos cerritos que hay en Suecia, o sea, por ejemplo, la usar para esa. Sí, es la misma, sí. La práctica de construir estructuras monticulares es muy común en el mundo. En algunos casos hay estructuras que son netamente funerarias con cámaras de piedra, hay muchas en Europa. No necesariamente todo lo que sea una estructura monticular es lo mismo, inclusive acá en América, pero sí hay muchas que tienen características muy parecidas. Y que, por ejemplo, en América se van desde el delta del Paraná hasta el Mississippi, ¿no? O sea, y aparecen asociadas a las tierras bajas de toda América, en los llanos de Mojos, en el delta del Amazonas, en el Mato Grosso brasilero, en todos los lugares donde hay zonas humedales, aparece como una estrategia. No significa que fueran los mismos grupos, ni que necesariamente era para exactamente los mismos fines o todos los fines, pero sí hay muchas coincidencias en muchas características, son como una forma, una tecnología, un saber hacer de habitar ciertos ambientes.
en el caso de estos en particular. A ver, Joaquín. No. Bueno, no sé, creo que se escuchó porque yo estaba escuchando, pero las excavaciones en los cerritos son anteriores a que existiera la arqueología acá, ¿no? O sea, en la época de los naturalistas, siglo XVIII, ya había gente indagando. De todos modos, increíblemente, cuando empezó la arqueología profesional en Uruguay, hubo que demostrar que eran construcciones antrópicas, porque había quienes discutían que fueran realmente, pero también vinculado a esa idea de que acá había esa idea que nos dejó la historia y el discurso de que acá eran pueblos indómitos, atrasados, que no, entonces era como inconcebible. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos dejó el legado histórico y es parte de lo que hay que también desandar con estas cosas. Primero, que hay mucho más descendientes de indígenas de los que pensábamos, que no somos un pueblo trasplantado como se nos quiso hacer creer, que se negó esa parte, ese componente de aporte a la identidad, y eso se está tratando de reconocer cada vez más. Hay muchos movimientos de reivindicación, pero hay mucha gente que no sabe que es descendiente indígena y que lo puede ser biológicamente, pero que ha perdido parte de ese conocimiento que es muy importante. Eso por un lado. Entonces no se podía asociar con que había grupos indígenas capaces de hacer construcciones en tierra que involucran organización del trabajo, movilizaciones, que, o sea, no entraba en el esquema. Entonces durante mucho tiempo eso se dejó ahí como tapadito. Después lo otro interesante que tú dijiste es el tema de que hoy son parte del paisaje y parecen naturales. Y eso también nos lleva a cuestionarnos esa dicotomía que tenemos nosotros, que es occidental y que es moderna, que separa naturaleza y cultura como cosas diferentes. O sea, esa frontera es nuestra y es cultural. Nosotros separamos naturaleza y cultura. ¿Qué es natural hoy? Las evidencias arqueológicas indican que en casi todos los ambientes del mundo no hay sistemas prístinos. Se está evidenciando que la selva amazónica es producto también de esa interacción milenaria de más de 11.000 años de las personas con el entorno, que los campamentos residenciales de los grupos indígenas, que uno puede considerarlos simples o como quiera, fueron generando parches y huertos silvestres en la selva que hoy, después de miles de años, son lo que son. Entonces, ¿qué es natural? ¿Qué es prístino? ¿Por qué separamos? Es parte del conflicto que también tenemos nosotros como sociedad, porque separar naturaleza y cultura y objetivar la naturaleza como algo que está ahí fuera de nosotros es lo que nos habilita a manipularla, intervenirla, explotarla, está a nuestro servicio, es una canasta de recursos, es cambiar también ese discurso, es importante, y reconectar con eso y volver a integrarnos es importante en la búsqueda de otras formas de habitar. En eso también creo que este tipo de estudios puede contribuir, ¿no? a mostrarnos que esas fronteras no son tales, que ese valor natural o biológico que tienen los cerritos no se cinde de su origen cultural, que es parte de eso que nosotros llamamos biocultural porque tenemos la necesidad, como tenemos en nuestra mente ya impuesta esa diferenciación, hablamos de interrelación humano-ambiental, de paisajes bioculturales, de sistemas socioecológicos, y en realidad es todo parte de lo mismo. O sea, volver a integrar eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad, y hablo de antropóloga. En otras especies como biólogos les decimos ingenieras ecosistémicas. Sí, claro. Es un roedor, claro. Por el ser humano no se le ve así desde ese lugar, pero perfectamente puede ser una especie ingeniera más. Sí, Igual que
Tucutucu. Igual que una hormiga, un tucutuco, un castor o tantas otras. Sí. Exacto. Y acá me surge también si hay antecedentes de profanación de los cerritos. Muchos, muchos. Intencionales y no, también. El cerrito más grande y más antiguo que se conoce, que es el Cerro de la Vida de la Quesería, que tiene más de 7 metros, se llama de la quesería porque a alguien se le ocurrió, uno de sus dueños, construir una quesería en la cima y adentro, ¿no? Hacer un pozo, un gigante para almacenar quesos. De ahí salieron montones de enterramientos humanos, eh, bueno, pero también de todos los días. Una de esas denuncias que mostraba es una obra del Estado que amplió un canal y se comió un cerrito y quedó el cerrito expuesto en el canal con huesos humanos saliendo y cayendo al agua. O sea, eso es parte del día a día. ¿Eh? No, son otros canales que están reactivando ahora como parte de la regulación hídrica. Seguramente la Andrioni lo han llevado. También hay videos de cuando se construyó la Andrioni, que salían en esos informativos que pasaban en el cine, Uruguay Hoy creo que era, y que muestran las obras de construcción y un campamento ahí militar arriba de un cerrito. O sea, eso es parte de todos los días, sí. Bueno, acá pregunta si se pueden ir a visitar. Actualmente hay un conjunto de cerritos que está declarado monumento histórico y que está muy cerquita de estos del instituto que les mostraba, que son los de García Ricci, que están a unos 11 kilómetros de Lascano, que tienen cartelería, pasarelas de madera y que son visitables. Y después los otros que se pueden visitar son los que están en Potrerillo de Santa Teresa, en la reserva de Provides, donde también hay 2 cerritos, y eso está bajo la gestión de Provides. Por ahora esos son los que se pueden visitar, salvo que conozcan gente en el campo que tenga cerritos y que los deje entrar, y ahí hay otros que se pueden visitar. Provides tiene días de visitas, hay que fijarse en la página, porque no es fácil ingresar a la reserva de Provides, pero se pueden visitar. Y los otros creo que solo hay que comunicarse y avisar, pero nada, es para que no vean que hay gente rara, extraña en el campo, pero se pueden visitar. Sí. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, cualquier... Está mi contacto ahí, mi mail en la presentación, y si no, a través del museo o a través de la Secretaría de Pedesía y Geociencias, si tienen dudas, consultas, si quieren material, información, lo que les interese. Cuanto más se replique y más se multiplique y más se conozca, es mejor para nosotros, así que no tengan ninguna duda ni temor en preguntar, en comunicarse, y si no contestamos enseguida, insistan, porque a veces no es por falta de interés, sino la vida misma. Muchísimas gracias por venir y por estar a quienes están online.